¿Qué nos dice Jesús sobre el divorcio? Jesús le preguntan del divorcio en Mateo 19. Para esto nosotros vamos a leer la Reina Valera de 1960. A mí me gusta más porque es de las más antiguas. Sin embargo, pues no deja de ser una Biblia protestante. Entonces yo siempre me gusta, cuando agarro las Biblias protestantes, siempre tener una Biblia católica a la mano. Pues aquí tenemos la latinoamericana. Y tuve que, para estar en el mismo canal, pues estando leyéndolos a la par. Porque incluso en ciertas Biblias protestantes, pues hasta faltan libros. Entonces pues vamos a empezar. Le preguntan a Jesús los fariseos: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús le responde: por esto el hombre dejará padre y madre, y los dos serán una sola carne. Entonces los fariseos vuelven a insistir. Entonces, ¿por qué Moisés permitía dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús le responde: por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió, mas al principio no fue así. Os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, adultera. Entonces aquí bien claro Jesús, o sea, cualquiera que se divorcia de su mujer, adultera. Pero dice un punto clave, dice salvo por causa de fornicación. Yo aquí tomo esto de fornicación como cualquiera que en su matrimonio haya algo fuerte que afecte. Pues yo creo que en esos casos de cuando en la pareja está en peligro de muerte, pues yo creo que no es ni de pensarse, o sea, tenemos que poner tierra de por medio. O cuando están en peligro la integridad de tus hijos, o algo muy grave que le pueda pasar a tus hijos o a ti, pues yo pienso que en esos casos la separación es lo más grato. Yo sé que, por ejemplo, en lo largo de la historia, Santa Rita de Casia, ella vivía con una persona muy difícil, muy complicada, y ella siempre estuvo ahí, con amor, con paciencia, pero yo creo que esto se tiene que hacer, esto del divorcio, para saber cuándo es momento de retirarse o cuándo no. Es algo que se tiene que hacer con una profunda oración. No es una decisión fácil, es algo que hay momentos en el que sí tengas que retirarte, y hay momentos en el que no. ¿Por qué? Porque Dios no es una persona masoquista que disfrute que la gente esté en una situación difícil. Simplemente que las situaciones difíciles son lo que la mayoría de veces nos hacen crecer, nos hacen avanzar, y por eso Dios permite el mal, para que vayamos aprendiendo poco a poco a vivir mejor, a ser mejores. Entonces los fariseos le dicen: si así es la condición del hombre con su mujer,
no conviene casarse. Pues, o sea, ellos bien inteligentes dijeron, pues si voy a pecar cuando me separe, pues mejor nunca me caso. Y aquí es como la gente normal estamos en el plano humano y como Dios está en lo divino. Dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O sea, el matrimonio es un regalo, es un don de Dios. Aquí habla. La palabra eunucos es esas personas que están imposibilitados para tener sexo. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Miren qué bonito, o sea, hasta leerlo me da un gozo. ¿Por qué? Porque Jesús no es como lo pintan la mayoría de religiones, así que no, es que te va a condenar, es que si no cambias o si te divorcias, pues vas a estar condenado porque no vas a poder comulgar, porque no vas a recibir el cuerpo de Cristo. En la Biblia no dice eso. Tristemente, pues, a mi parecer, no digo que esté bien divorciarse, no. Pero hay ocasiones que es sano separarse. Y en la Biblia no nos comenta nada de que si te separas, pues ya no puedes comulgar, no. Él lo explica bien claro en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y con la sangre del Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente come y bebe su propia condenación. Por lo tanto, por no reconocer el cuerpo. O sea, aquí en Corintios nos habla que nos examinemos, o sea, uno sabe cuando de veras estamos haciendo un mal y cuando estamos haciendo un bien. Y cuando estamos haciendo algo malo, pues hay que separarnos, hay que cambiar, hay que analizarnos, Y aquí habla Jesús de que si tú, vamos a hablar de eunucos, o sea, si tú naciste imposibilitado para tener relaciones desde el vientre desde tu vientre de tu madre, pues ni modo, o sea. Pero dice también que hay unos eunucos que son hechos eunucos por los hombres. O sea, que no es la voluntad de Dios que la gente esté imposibilitado de tener relaciones. Pero Dios lo permite, y Dios muchas veces permite el mal, el que nosotros hagamos algo malo, por amor. Porque Él analiza y cuando permite cosas es porque Él tiene la fe y sabe que va a sacar algo bueno de eso malo. Porque dice en Romanos 8:28 que si tú amas a Dios, todo pasa para tu bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a amar, empezamos a ser mejores. Entonces, además dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos. O sea, hay quien se hace imposibilitado para tener relaciones buscando el reino de los cielos. El que sea capaz, pero dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, el que sea capaz
Muchas veces decimos, no, pues yo voy a hacer esto, voy a ayunar, pero en realidad por dentro no lo quieres hacer y estás enojado y estás con un chorro de sentimientos. No, Dios te dio la fuerza. Si Dios te dio la fuerza, pues hazlo. Y si no, pero cuando ese dolor que te cause, no lo hagas a regañadientes, no lo hagas enojado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas que las aceptamos, pero por dentro estamos emputados, estamos enojados, estamos pensativos, muchas veces ni siquiera queremos convivir con nuestra pareja, ya estamos cansados y cada vez no nos animamos a separarnos, pero si estamos ahí para hacer daño, para causar daños, para lastimar, para molestar. Entonces todo eso ocasiona que causes más daño en tu entorno, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con la gente que te rodeas, que más te quiere. Entonces, cuando de veras no podemos perdonar, cuando de veras no hemos perdonado, pues sí es bueno retirarse, es bueno poner tierra de por medio. Pero la verdad, en todo momento podemos perdonar. En todo momento, si tú quieres, el perdonar y amar es una decisión. El perdonar es una decisión. ¿Qué me refiero con eso? Que es algo que cada uno puede decidir en cualquier momento. Yo lo veo bien claro, por ejemplo, una persona el cual por azares del destino o porque Dios así lo quiso o Dios lo permitió para su bien, pues muchas veces esas mujeres, pues por ejemplo, a veces son violadas y quedan embarazadas de esa violación y tienen esa decisión de amar a su bebé y luchar con él contra tus papás, contra sus abuelos, contra todos sus seres queridos, porque ellos deciden amar a ese bebé. Igual de esa manera hay otras personas que no, dicen no, pues yo no lo quiero, no de plano no, y terminan abortándolo y matando a ese bebé, siendo él su hijo. Y esa es una decisión de amar a ese bebé o no amarlo, y cada uno puede decidir lo que quiera. Entonces el perdonar, el amar es una decisión que tú puedes hacerlo en cualquier momento. El tener un hijo de una persona que te lastimó, que te dañó, es algo, pues a lo mejor sí difícil de aceptarlo en el momento, pero una vez que lo aceptas y que decides amarlo, yo pienso que se logra una bendición, porque un hijo siempre es una bendición y te trae mucha paz. O sea, Dios, todo pasa para bien de los que aman a Dios, y Dios no se equivoca, y si nos mandan un hijo es porque vamos a aprender muchísimo y nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida. O sea, hasta de las cosas malas Dios se basa para hacer milagros, y está ahí en cada momento, y ojalá el mundo entero se diera cuenta cómo Dios está más vivo que nunca, y que si tú le hablas de corazón, Él te escucha, te ama, y todo pasa, así tengas el problema más difícil de tu vida, así haya pasado, pues si de veras lo conociéramos, si de veras supiéramos cómo es Él, que siempre quiere ayudarnos, que siempre quiere estar apoyándonos, te aseguro que faltarían horas para hacer oración. Yo en lo personal te puedo decir que me tocó un matrimonio difícil, que era un matrimonio muy complicado. Yo le decía a Dios, o sea, yo lucho
para el bienestar de la familia. Yo estoy en una agrupación para ayudar a la gente y tener un matrimonio difícil, que me estoy divorciando, que me estaba divorciando en ese momento. Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O sea, si yo estoy ayudando o queriendo ayudar, ¿por qué me toca un matrimonio que casi prácticamente estaba en son de divorcio? Y yo le hacía mucha oración con él y le pedía, ¿qué onda, Señor? Ayúdame. Y él me decía eso, o sea, me decía que él me amaba, que él estaba ahí, que él estaba a mi lado. Y si no hubiera sido para mi bien, él no hubiera permitido que me casara. Y él permitió que me casara y pues muchas veces nosotros no nos casamos con una persona mejores que nosotros. Por regular siempre nos casamos con gente que más o menos tiene problemas a la par de nosotros. Con una persona sana no se revuelve con personas difíciles o complicadas. Él dice, no, pues si con él batallo, ¿para qué me enredo con él? Porque él se ama, tiene esa autoestima. Entonces es raro. Entonces si tú estás casado con una persona difícil es porque también tienes cosas que trabajar en tu vida. Y esas cosas se trabajan con mucha oración, con un día a día, estar agarrado del rosario, de la oración, de pedirle a Dios, ir analizando, platicando con tu pareja y ir poniendo límites, pero siempre teniendo a Dios por delante. Y al final de cuentas, o sea, si tú quieres lograr el cambio, con la ayuda de Dios puede haber un cambio. Pero pues muchas veces nosotros nos aferramos a que las cosas sean, tiene que irse por esta rayita y Dios va a hacer que cambie esta rayita. Y pues muchas veces ya cuando yo, por ejemplo, yo sí hacía oración y yo le preguntaba que si, y él me decía que si no hubiera sido para mi bien, no hubiera permitido ese matrimonio. ¿Y qué crees? Por medio de esa necesidad de yo querer cambiar mi matrimonio, me empecé a acercar más a la oración. Y la oración fue a mí lo que me cambió. Fue algo que me llenó, que me dio la felicidad, que empecé a conocer cómo era Dios, cómo Él, lejos de juzgar a las personas, Él quiere ayudarlas, quiere salvarlas, quiere darles todo. Él está tan enamorado del ser humano que quiere ayudarlo. Y muchas veces hace mil y unas cosas para que lo busquemos, para que lo sintamos. Entonces yo, por medio de ese amor que yo tenía a mi esposa y que ella no quería estar en paz, pues era lo que me hacía hacer oración, porque yo no quería separarme de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo ya había visto el dolor que se causa a los hijos cuando hay una separación. Y a pesar de eso, pues yo trataba de luchar por mi matrimonio y muchas veces no había un crecimiento. Pero Dios permitió todas esas dificultades en mi matrimonio para poder hacer más oración, para darme cuenta de que necesitaba de Dios. Y entre más oraba, más crecía mi fe y más crecía mi amor por Dios, porque yo veía que Él todo lo que hace por nosotros. Con una pequeña oración, muy pequeña que tú hagas, hace milagros como no tienes idea. Con 1 hora, 2, 3 en oración, imagínate, yo veía que transformaba al mundo entero, cómo ayudaba al mundo entero. Y tú decías, muchos dicen, ¿y por qué hace eso? Porque nos ama. Él es un Dios justo, por eso muchas veces permite todas esas injusticias, pero todo es para bien de los que aman a Dios. Los invito a que no se rindan, a que hagan oración, a que perseveren, y Dios los va a ir guiando. Si ustedes lo empiezan a conocer, van a ver que Él es bueno, que Él
quiere el bien de los demás, que Él no quiere castigar, sino perdonar y amar. Dios los bendiga y los llene de paz. Feliz Navidad. Dios los ama.